Bueno, yo creo que es un buen tiempo para hablar acerca de esta carta de Santiago, cómo Santiago nos habla de su fe, cómo Santiago nos habla de la esclavitud de Cristo. Esto es un tema crucial para la vida de la iglesia, para cualquier religioso que esté empaldecido. Santiago escribió su carta a mediados del siglo I, en los años 45, 48. Mientras nosotros veíamos esta carta, yo, mi novia y unos cuantos amigos más, entendimos que esta carta habla mucho de la ética moral, de la ética cristiana o la autenticidad de una iglesia o la autenticidad de un cristiano. Esta carta nos va a llamar mucho la atención, creo, con respecto a lo que él dice, cómo él ensalta al pobre y al rico lo menosprecia, cómo Santiago nos habla en toda su amplitud, en toda su amplicidad, en todo lo que tiene que ver lo que es notorio, práctico, sensible. Santiago dirige su carta a las 12 tribus que están esparcidas por el mundo, al todo judío. Conforme a lo que Mateo, Marcos y Hechos nos dice, Santiago era el líder principal. Se le atribuye la carta más antigua al Antiguo Testamento. Y te estoy hablando aquí de Génesis. Santiago dirige su carta a las 12 tribus. Lo disciplina, lo amolesta conforme a lo que dice. Porque Santiago nos va a decir en otro sermón la claridad, lo que es claro, el preciso, notorio con lo que tú dices que tus obras hacen sin fe, o la obra, o fe sin obra. Porque la fe sin obra está muerta. Santiago lo dice bien claro: enséñame tus obras, que yo te voy a enseñar mi fe por las obras, o en la obra. Hermano, todo lo que Santiago tiene que decirnos aquí, por aquí vamos a entrar a un tema muy fértil. ¿Tú sabes cuál es? El dolus. Es la esclavitud. Es los padecimientos. El que no sufre en Cristo no puede ver gloria. Si tú eres cristiano y te dices cristiano, tú debes de sufrir en Cristo. Tú debes ser un esclavo, o como se dice en el Antiguo Testamento, un patocos. Era el esclavo que hacía con sus manos una forma muy, muy fuerte de romper piedra para el faraón. Tenía que cargar con ese sufrimiento. Tenía que cargar con ese sufrimiento hasta la venida de su amo, hasta que su amo recopilara o recompensara su labor en aguas, comidas, alimento y un fresco día sin mucha esclavitud. En otras palabras, esta era la esclavitud de Cristo. Lo llevó a su gloria, claro, porque él padeció, él sufrió, él fue quebrantado en la cruz por su propio mismo Padre. Santiago nos va a ayudar que el dolus cristiano, la pasión, yo he titulado mi mensaje el dolus cristiano. Antes de entrar a los pasajes, antes de orar, el dolus cristiano es para todo cristiano. Tiene que ver con la esclavitud que tú tienes en Cristo. Tiene que ver con la pasión que tú tienes por Cristo. Por eso he titulado mi mensaje la pasión. Escucha, la pasión de una carta, el dolus de todo cristiano. Hermanos, la pasión de esta carta, el dolus de todo cristiano, concuerda y comienza a excavar todo lo que Santiago tiene que decirnos. Hermanos, Santiago era el primer líder, el anciano en Jerusalén, y desde allí Santiago escribió esta carta para todo el imperio judío esparcido que estaba por la tierra. Recuérdase que estamos en una época donde la iglesia estaba siendo perseguida. Eso es lo que nos comenta Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. Eso es lo que se nos dice de Hechos 5. Hermano, Jacobo, como se menciona en Hechos, era Santiago, figura misma de alguien que estaba al lado de Jesús. De alguien que literalmente estaba al lado de Jesús, y cómo Jesús le enseñaba a Santiago. Acordémonos algo más, hermano. Santiago dudó muchas veces del talento
y de cómo Jesús era siervo. Santiago dudó, legítimamente dudó. Fue dirigida a los cristianos de origen judío que formaban parte de las 12 tribus que estaban esparcidas por el mundo. La exégesis no lo dice. ¿Para qué Santiago escribió esta carta? Bueno, para afinar, construir nuestra fe cimentada en Cristo. ¿Para qué Santiago escribió esta carta? Disciplina y amonestaciones de una vida no vivida delante de frente la gloria de Cristo. ¿Para qué Santiago escribió esta carta? Para hacernos entender y saber literalmente que lo que nosotros creemos debe de tener una coherencia con el mundo allá afuera. Que lo que nosotros creemos debe de vivir ejemplarmente, creyendo fielmente en los valores que Cristo tiene en su evangelio para nosotros. Hermano, no hay sufrimiento sin gloria. Y no hay gloria sin sufrimiento. Cristo padeció, sufrió, se esclavizó a sí mismo, no siendo un esclavo tal, para darnos a nosotros libertad con su gracia salvífica. Cristo sufrió por nuestros padecimientos. Santiago nos va a incluir ahora que todo siervo debe de ser esclavo primero, debe de ser menor, debe de ser mayordomo del evangelio. Santiago nos va a ayudar literalmente a que nuestra vida esté corporativamente en acción con los valores y recursos que Jesús tiene para nuestra vida. La incoherencia entre la fe y acciones denuncian que muchos dicen tener fe pero no realizan buenas obras. El favoritismo social reprende a las comunidades por discriminar. Déjame leer de estos párrafos. A los pobres y tanto profesionales, a los ricos, el control de la lengua, advertencias sobre el daño destructivo y las críticas entre condición y el materialismo condena a quienes buscan la riqueza material y se olvidan de la dependencia absoluta de Dios. La falta de paciencia en el sufrimiento, la exhortación a soportar las pruebas con gozo y esperar con firmeza el regreso del Señor Jesucristo. ¿Escuchaste este párrafo? La inmoralidad, el materialismo, el individualismo, la falta de paciencia, la falta de gozo, la falta de fe, la falta de firmeza al regreso del Señor Jesucristo es un estorbo para todo religioso. Déjame repetirte de nuevo. Lo que Santiago nos va a ayudar aquí en todo este caminar en su carta es que nosotros no podemos poseer materialismo, individualismo, riquezas desordenadas, con un mero balance sin buena administración. La falta de gozo, la falta de firmeza entre las pruebas, invaden y dividen las cosas que Dios tiene para nosotros en su entorno, en su retorno. Perdón. Todo eso, hermanos, legítimamente, todo eso es la bola constante. Nosotros vivimos en constante, ¿sabe qué? Asombro. ¿Por qué? Por las cosas materiales, por las cosas que no poseo, por lo que me falta tener, por lo que no me falta. Estoy ansioso, vivo ansioso por las cosas que este mundo tiene. Santiago dice, espérate, dame un stop. Si tú eres pobre, te aferra a la creencia de Cristo, te sumerge ahí, capacita tu vida ahí, pues entonces tú tienes un buen resultado. ¿Sabe qué? Gozo entre el sufrimiento. Y ese gozo entre el sufrimiento se pronuncia a qué? A que mis valores están cimentados en lo que Cristo
hizo y sigue haciendo y será, y Él volverá pronto por ti. Aférrate al sufrimiento, pero al mismo tiempo revela gozo. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la semana que viene, en el versículo 2 hasta el 18. Porque aquí comienza Santiago ya a plantar lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Padre, ya salimos de la carta de Santiago, de la carta de Gálatas, ya salimos de la carta de Tesalonicenses, de la carta de Gálatas, Tesalonicenses. Ahora vamos a frenar aquí, en Santiago. Y vamos a ver lo que tú tienes que decirnos a nosotros, en tu capacidad de sabiduría, en lo que Santiago tiene que decirnos a nosotros, con nuestra fe, lo que nosotros poseemos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros dejamos ver con nuestra vida. Señor, no nos dé una mente ni un corazón ansioso por cosas que no corresponden a tu gloria. No nos dé capacidad de no honor a ti, sino una capacidad de honor a ti. Señor, háblanos a nuestra vida. Mientras nosotros vemos cada pasaje, cada historia que tú tienes que decirnos a nosotros. Señor, ayúdanos completamente a ser benevolente con lo que tú tienes que decirnos. Este solo pasaje lo vamos a partir en unos cuantos porciones para la realidad de nuestra vida diaria, lo que nosotros tenemos que hacer, con lo que nosotros tenemos que poseer, que es tu palabra. Y el sufrimiento es vital porque nos trae gloria, nos trae gozo. Muchos de nosotros no nos gusta sufrir, nos gusta la vida suave, nos gusta la vida con todo ahí, a la espera para nosotros tenerla. Pero Santiago nos enseña que un buen esclavo es un siervo, y un siervo vive para su Señor. Y un esclavo, aunque ve el sufrimiento como tal, ese sufrimiento revela gozo y gloria. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Danos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la palabra del Dios Trino, ¿verdad? Esta es la absoluta palabra de Dios. Aquí no hay razonamiento humano. Aquí es disciplina, amonestaciones por el pecado, amonestaciones por el mal, amonestaciones por las cosas que no son buenas. Pero también hay gozo y hay gloria. Y esta palabra tiene que decirnos lo que nosotros tenemos que vivir, cómo debemos de vivirlo y a la manera como debemos de accionar. Esta es la palabra de Dios viviente. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mi saludo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mi saludo. Yo, Santiago, esclavo de Cristo, en todos. Yo, Santiago, esclavo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los judíos que están dispersidos por el mundo. Reciban mi saludo. Me gusta, yo se lo digo a mis amigos, a mi novia, me gusta hablar, siempre me gusta hablar. Escucha, me gusta hablar de un texto, no tanto, un texto. Este solo texto tiene lo que Santiago nos va a recomendar más adelante. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Parémoslo ahí. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo.
Y escribe la Reina Valera: siervo, yo Santiago, esclavo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, en la Reina Valera. Ahora, veamos algo. ¿Por qué eres esclavo? Vamos a cuestionar el texto. Santiago, ¿por qué tú eres esclavo de Dios? ¿Qué hay con la esclavitud detrás de Dios? ¿Qué hay con la esclavitud en Dios y en el Señor Jesucristo? Bueno, la esclavitud en Dios te trae, escucha, te trae fuerza, de capacidad, de poder soportar, de poder tener, de poder poseer la gloria, el gozo y la gracia que te ha sido encomendada. Ahora, Santiago, ¿por qué tú respondes a las 12 tribus que están desparecidas por todo el mundo que tú eres esclavo de Dios, si tú en un momento no creíste en las cosas que Jesús hacía conforme a Mateo y Marcos? Porque la única razón que yo pude evidenciar fue que el Señor Jesucristo es suficientemente capaz y pudo lograr sobre la muerte y crucifixión la victoria que ningún hombre y que ninguna potencia en el mundo pudo darse a sí misma, solamente Dios. Solamente en Dios. ¿Cuál es el motivo de tu esclavitud? Déjame decirte algo. El dolus, escucha, el dolus es esclavitud voluntaria. A diferencia de un empleado, el dolus no tiene derecho propio ni agenda personal. Su vida pertenece por completo a su amo. Déjame repetirte eso de nuevo sin ver la nota. El dolus no tiene agenda. El dolus no se goza. El dolus siempre está en una vida diferente a un empleado. Él no tiene vida propia. El dolus cristiano. El dolus es para todo cristiano. Porque el dolus de todo cristiano es vivir una vida de esclavitud. Vivir una vida para su amo, como dice aquí. Santiago renuncia a su propia voluntad para entregársela al servicio exclusivo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago renuncia a su voluntad, lo cual que cualquier otro cristiano tiene que hacer. Es renunciar a su voluntad, renunciar a su yo, para ir y ofrecérselo a Dios en completa servicio. Santiago renuncia. Ahora tú estás renunciando a tu voluntad. Si tú eres cristiano, tú no puedes tener una agenda práctica. Hay muchos que la tienen, pero si tú eres esclavo, tú te vas a rendir por completo a Dios. Eso es equivalente al pecado y a todas las cosas que este mundo te ofrece. Estoy entrando en materia, ¿verdad? Me dice Chori que sí. Pero eso es así como es. El materialismo, el individualismo, el paganismo, el egocentrismo, el neopaganismo, el autoposeer, todo eso concluye que tú no eres esclavo y que yo no soy esclavo. Tú eres esclavo para lo que te conviene. O tú eres esclavo para lo que conviene a Dios. O yo soy esclavo para lo que me conviene. O yo soy esclavo para lo que conviene a Dios. ¿O cómo es? Hermanos, una vida renunciada a todo, ahuyenta, para no decirlo así, ahuyenta capazmente, escucha, de poder poseer el sufrimiento necesario y requisito para tu gloria y tu vida en Dios. Hermano, Santiago renuncia a él, porque eso es lo que significa el dolus, de la esclavitud de la palabra hebrea aquí. El dolus es para todo cristiano que entiende que le ha dado su vida en adoración, en reverencia, en servicio, se lo ha traído a Dios exclusivamente y al Señor Jesucristo. Una vida capazmente
de tener a Dios en cuenta todo el tiempo, eso no renuncia a las cosas que este mundo tiene, porque las cosas que este mundo tiene, tú tienes que vivirlas, porque tienes que trabajar, tienes que alimentar al matrimonio, tienes que estar en el matrimonio, tienes que, y te voy a comentar algo hace unos años atrás, tienes que tienes que trabajar para suplir a tu familia, al matrimonio, cuidar tu familia, proveer a tu familia, respetar a tu familia, adorar con tu familia, orar con tu familia, vivir con tu familia, vivir para tu iglesia, pero eso no incluye lo que tú tienes que hacer en el Evangelio. Tienes que tener compromiso en el Evangelio, compromiso con tu iglesia, aunque sea que tu vida entera sea para Dios, porque tu vida entera es para Dios, porque la compró a precio de sangre en la cruz. Te voy a comentar esto hace unos años. Yo me congregaba en una iglesia pentecostal, la iglesia Lirio de los Valles. Había un misionero Ale aquí, y simplemente te lo voy a decir. Él tenía siempre, todo el tiempo, que tenía que estar haciendo algo. Yo no tenía tiempo para estudiar, no tenía tiempo, porque estaba comprometido en la iglesia, haciendo varias cosas siempre. Bueno, muchas veces yo quería tomar mi vida mi tarde de descanso. Bueno, el pastor me llamaba porque tenía un problemita con su guagua y yo tenía que ir a resolver. Es decir, en otras palabras, yo no tenía una respiración. En ese entonces yo entendí que ser un esclavo para Dios, va de la mano con todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Todo, absolutamente todo, sea lavando una jipeta, sea arreglando una jipeta, sea arreglando algo de la iglesia, sea pintando algo de la iglesia, todo tiene que ver con Dios. Si estás en el Evangelio, eso te hace a ti, independientemente que no es por tu voluntad ni por la mía, es por la voluntad de Dios. Porque una vez que nosotros vinimos a la convicción y a la confesión, nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Eso es particularmente como tú y yo tenemos que ver la vida. John MacArthur dice: quienes no entienden que el sufrimiento de Cristo era prerequisito para la gloria, no ha comprendido lo básico respecto al Evangelio. Este es un tema que resuena a través del mensaje cristiano. Hermano, el prerequisito del sufrimiento de Cristo en nuestra vida nos hace vivir como esclavos para su gloria. Ahora, ¿qué es ser un esclavo? ¿Qué es ser una gente dedicada por completo al Evangelio de Dios? Las 12 tribus que estaban disparcidas, el cristiano de hoy debe de entender que el sufrimiento de Cristo te trae gloria. Que el sufrimiento de Cristo te trae gloria, que el sufrimiento de Cristo te trae pasión, que el sufrimiento de Cristo te trae una vida completamente dedicada a Él. Dedicada completamente a Él. Eso es lo que el sufrimiento de Cristo hace. Eso es lo que el sufrimiento de Cristo es. Y eso es lo que el sufrimiento de Cristo hace. Hermanos, simplemente antes ya de terminar, porque esto es un tema muy crucial, déjame mencionarte unos cuantos elementos de la vida cristiana y qué resultado trae la esclavitud en Dios. Pero antes que te mencione la otra parte de lo que Santiago nos dice, del Señor Jesucristo he escrito esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mi saludo. Yo soy esclavo de Cristo, he renunciado a Cristo, tengo mi vida en Cristo, he renunciado a mí mismo para entregársela a Cristo, pero escucha algo. Ahora Santiago nos va a decir para qué va a recibir mi saludo. Eso lo vamos a ver la semana pasada, la semana que viene.
¿para qué ustedes han recibido mi saludo? Reciban mi saludo. Reciban que yo los saludo desde aquí, desde Jerusalén, siendo yo el anciano y siendo yo el líder, para decírselo a ustedes allá, mire, allá afuera, allá. Reciban mis saludos, porque lo que yo vengo a decirle a continuación es la veracidad de una vida ordenada en la fe. Es la veracidad por qué viene la prueba, por qué vienen las heridas del sufrimiento, del ser esclavo, de vivir una vida esclava a Dios. Sí, porque la gente allá afuera en el mundo, el pecador, no tiene ausencia de dolor por el pecado. No le da remordimiento. No le da remordimiento. Cuando una persona depravada peca, se le importa. El cristiano tiene remordimiento. El que es cristiano se conduele. Dice, Señor, mira, yo pequé. Señor, pero mira, perdóname. Yo sé que tu gracia es salvífica. Yo sé que tu gracia trae misericordia. Yo sé que tu gracia trae perdón. Escucha lo que dijo un viejo amigo en Londres hace 2 semanas atrás con respecto al modelo de iglesia que vivimos hoy. Recuérdense que estamos hablando del dolus cristiano, la pasión de una carga, y esta pasión de esta carga tiene varios elementos. Pero él escribió esto para su audiencia, y escribió esto con una feverosidad del calibre y de cómo nosotros, y te voy a mencionar después los 6 elementos para ir concluyendo, pero te voy a mencionar esto que él dice. La mitad del mundo, él comienza diciendo, la mitad del mundo y de los religiosos de hoy frecuentemente buscan entre ellos mismos y entre los demás la calidez de una gloria putrefacta, o de un poder manipulador, o de una lengua que habla litúrgicamente no nada que tiene que ver con la palabra del texto, o lo que el texto dice. Todos estamos muriendo de una manera u otra espiritualmente, sea por lo que no puedo alcanzar en Dios, y eso me da un peso de resentimiento hacia los demás, o lo que puedo alcanzar en el mundo y me hago copartícipe del mundo y no tiene sustento. Todo el cristiano, él termina diciendo, todo el cristiano o es esclavo de Dios o es esclavo del mundo y sus ídolos, pero nada se queda sin la moneda de Dios sobre el César. Hello. Hermano, ¿por qué es así? O ponemos la moneda del César, o ponemos la moneda de Dios, o algo hacemos, pero él dice, nada se queda putrefacto, o vamos a decirlo así, algo con sentido, con el sufrimiento y la esclavitud del cristiano, con el mundo de Dios. Porque algunas veces somos más esclavos de las cosas del mundo, de lo que el mundo nos puede dar, que de lo que Dios nos puede dar. Santiago tiene una pasión a hablarle en esta carta. Yo soy siervo, yo soy esclavo, yo he entregado mi voluntad a Dios. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Te voy a decirle esto desde el corazón. La mayoría de veces que nosotros hemos puesto las cosas que literalmente son apetecibles, son agradables, pero no tienen eficacia con la gloria de Dios, con el peso del poder de Dios, hemos dicho que Dios es último y que esas cosas son primeras. Que Dios no es el primero en nuestra vida como esclavo y que esas cosas son primeras, y eso lo esclaviza a un ídolo que no tiene poder. Hermano, Santiago nos va a decir aquí en todo este caminar, en todos estos pasajes, que la forma como nosotros entendemos las cosas de Dios no es verazmente como nosotros la pensamos y poseemos.
Santiago divide su carta en tres parámetros grandes, universales. Es la fe coherente, la ejemplaridad de esa fe, es una vida de obra bien vivida, es una vida de fe. Es una vida de fe hechas en las obras o hechas en la obra. Todo lo que Santiago tiene que decirnos, todo lo que Santiago nos va a decir es con respecto a que si tu vida estás completamente dedicada y tu voluntad a la voluntad de Dios. Esas cosas se amarran entre sí. Ya no es la voluntad tuya, no es la voluntad mía ni la voluntad tuya, es la voluntad de Dios. Esa persona está completamente dedicado a su amo, a su Señor. Y como decía un puritano por ahí, todo lo que mi mente piense, todo lo que mi alma siente, todo lo que mi corazón anhele, todo lo que mi vida es reflejo de que su gracia es suficiente, su perdón, su benevolencia y su gloria. Abraham Kuyper lo dice de esta manera, Buster lo dice de esta manera, perdón. Ser esclavo para Dios merece toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, porque todo lo que soy fue hecho por sus manos, tejiéndome, formándome, dándome imagen de lo que yo soy. Todo lo que Buster dice, todo lo que mi boca habla, mi mente piensa, mi corazón anhela, todo es reflejo de la maravillosa obra de Dios en mí. Todo, definitivamente todo. Entonces tú y yo necesitamos sufrir el Evangelio, amar el Evangelio, considerar el Evangelio, atesorar el Evangelio, porque nosotros fuimos creados con esas manos maravillosas de Dios, que mientras estamos en este mundo tenemos que sufrir, sí, pero ese es el único sufrimiento que nos da paso a la gloria y al poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo, definitivamente todo. Ahora cuestionemos un poco de nuevo el texto. Él dice: escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi salud. Escribo esta carta. ¿Qué es lo que trae este rollo de Santiago? Este pergamino de Santiago, esta carta más antigua del Nuevo Testamento. ¿Qué nos trae? Aquí que vengo con los elementos. 6 elementos te dije ahorita que te iba a dar mientras terminaba ya este pasaje. Y lo escribí. Déjame mencionarte unos cuantos elementos de la vida cristiana qué resultado trae la esclavitud en Dios. ¿Qué es lo que Santiago nos va a escribir? Bueno, una vida crucificial, una fe poseedora de buenas obras, una pasión por las cosas de Dios, una pasión, ese es el tren, una pasión por las cosas de Dios, una disciplina constante en todo mi pensamiento, en toda mi alma, en todo lo que yo digo que soy. Ese es el 4. El 5, una pasión y gloria y fervorosidad por las cosas de servicio a los demás y a la iglesia, a la comunidad. Y versículo 6, y texto 6, una vida que cuando lee, reflexiona y medita en la palabra de Dios, no se da por vencido por los tesoros que hay en esa palabra, sino que evidencia con sus acciones que es cristiano, que en realidad es cristiano. Eso es así como es, hermano. La mayoría de veces que nosotros entendemos y que nosotros analizamos la vida del cristiano, cómo la vemos, cómo se maneja, cómo se comporta, cómo acciona, murmuramos eso. ¿Sabe por qué murmuramos eso? Porque el esclavo hace la diferencia del esclavo para Dios. Por ejemplo, vamos a decir algo aquí. Un cristiano que va a tu congregación está caminando mal. Tú como líder y pastor que eres esclavo para el evangelio, ¿qué tú haces? ¿Lo dejas?
lo dejas. Que Dios sepa lo que tiene que hacer con él. Lo dejas, ¿no? Hermano, yo Macarco digo bien claro en una ocasión. Yo debo de saber por mi iglesia debe de saber por mí, yo debo de saber por lo que mi iglesia está pasando, yo debo de saber lo que Dios está haciendo legítimamente, hermano. Dios está haciendo y yo tengo que hacer porque yo he entregado mi vida a Dios. Yo he entregado lo que soy a Dios. Hermanos, ser esclavo para Dios cuesta y cuenta. Y eso es así como es. Eso es así como es. Ser esclavo para Dios, ser esclavo de Dios, eso cuesta, cuenta y cuenta y cuenta para siempre. Ser esclavo para Dios. Entonces, ser un esclavo requiere una vida crucificial, una fe poseedora de obras, una fe que posee buenas obras, que hace obras, que vive una vida conforme a obras, pero esas obras no es para él llevarse la gloria, esas obras es para que Dios se lleve la gloria. Santiago concluye: reciban mis saludos. Reciban mi saludo. Reciban mi saludo fraternal. Reciban mi saludo lleno de gozo, paz y amor. Reciban mi saludo para que presten atención lo que yo les voy a decir a continuación de su vida, mi vida, cómo yo entregué mi vida, cómo yo ahora le sirvo a mi amo, Señor Jesucristo, y cómo tú y yo debemos de depender de ese amo. Porque aquí ahora en el versículo 2, que vamos a ver la próxima semana, aquí está la sutilidad de lo que tú tienes que, cómo tú debes de someterse. Tú y yo debemos de someternos a Dios. Cómo tú y yo debemos de poseer las cosas de Dios y depender completamente de Dios. Porque en estas pruebas y en este fuego hay gozo. En esta fe que revela gozo, hay gozo. En estas pruebas, en este fuego que te aprueba, mientras vamos pasando por ahí, hay gozo. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno tuvieron la confianza de que ese Dios lo iba a liberar y lo liberó. Dentro del fuego. Tú y yo estamos pasando por el sufrimiento y el fuego. Acuérdate de algo. Acuérdate de algo. Pasa por ese fuego y ese sufrimiento en gozo. Porque lo que te espera hacia afuera y después es gloria. Hermanos, para ir concluyendo y aplicar lo que hemos visto, ser esclavo de Dios en este mundo hostil, en este mundo trillado, ¿sabe cuál es la método o la gama más poderosa? Es que ese servicio que tú estás haciendo con sufrimiento hacia los demás o hacia ti mismo, juzgándote por tu maldad, juzgándote por tu pecado, como lo hacían los doctores espirituales, eso trae gloria, eso trae gozo, eso trae pasión. Santiago tiene una pasión. ¿Y sabe cuál es la pasión de esta carta? Que él sabe que tiene que disciplinar a esta iglesia. Tiene que disciplinar a esta iglesia. O dicho de otra parte, esta carta fue distribuida a estos religiosos judíos y hacia nosotros para que nosotros fuéramos disciplinados en las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Y a nosotros arrendarnos a eso, entrar a eso, vivir eso, cuestionarnos eso, ¿sabe lo que hay? Una disciplina a favor, y es una vida auténtica, es una vida reverente, es una vida congregacional entre Dios y tú. Pablo le habló universalmente a las iglesias, a un grupo de iglesias. Santiago nos va a hablar a nosotros personalmente. ¿Cómo está nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de accionar? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Te voy a mencionar dos de esas cosas y lo vamos a aplicar.
una fe que posee obras de Dios. Él no hace obra para gloriarse en Él. Él hace esa obra porque Él entiende que al que Él le cree es suficiente y es capaz de hacer mucho más que eso. Una vida crucifixial es una vida que se entregó por completo a lo que el Evangelio hace por obra. Es una vida que vive inicialmente entre Él y los demás y posee la capacidad de que su voluntad, su vida, lo que Él entiende que Él es, sea notoriamente fiel, único, verdadero en su forma de andar, de caminar y de lucir. Hermano, Santiago nos va a hablar a nosotros personalmente cómo estamos nosotros, hacia dónde vamos. En una ocasión estaba en un lanzamiento de un libro y lo anoté esto en esta madrugada, esta noche. Yo lloré mirando a esa persona mientras él lanzaba su libro, pero yo no lloré por darle gloria a él con su libro. Yo lloré por esto que R.C. Sproul dijo en una ocasión. Y R.C. Sproul lo cogió. R.C. Sproul, nunca llegó a textuar tanto a Santiago como lo hacía en su materia de teología bíblica y teología reformada, pero tomó este párrafo de Santiago y dijo bien claramente lo siguiente. Yo creo que con esto yo puedo seguir. Ese momento, mientras yo me fijaba esa persona él haciendo su lanzamiento del libro, que yo lloré y vi a la persona que estaba al lado, que era muy colega de R.C. Sproul dijo en una ocasión, y esto durante mi caminar, mis 13 años en el Evangelio, me ha llevado eso a memorizarme ahí en mi cabeza. Y R.C. Sproul dijo, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del diablo. Él lo dijo de otra manera, pero simplemente yo lo estaba notando. Y si mientras tanto te haces esclavo del mundo y las cosas que poseen este mundo, tu gozo será un gozo vergonzoso. Tu forma de hablar y tu forma de accionar será que nadie tendrá la capacidad de estar al lado tuyo. Tu vergüenza será el desnudez de tu pecado. Tu pasión por las cosas de este mundo será trágica. Pero recuerda algo. Todavía hay un pozo de agua que es divina. Todavía hay alguien que cesia la sed. Y todavía hay alguien que te da su sufrimiento en recompensa de su gloria y su vida eterna. Y R.C. Sproul, no es eso, R.C. Sproul termina diciendo, no es eso glorioso que a pesar del sufrimiento, de las heridas, de las pruebas obtenidas, nosotros tengamos un Padre que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y nos enseña con su propia misma palabra cuáles cosas nosotros necesitamos para terminar bien la carrera de la fe. Sea que te cuente yo, te cuente mañana, olvídate de esto, que el mundo está haciendo lo que Dios está orquestando. Porque todo lo que este mundo provee y promueve ya ha pasado por la mano de Dios y por la mente de Dios. Decía R.C., si eres esclavo para Dios, recuérdate esto, que el gozo que hay detrás de este sufrimiento y la gloria que hay detrás de este sufrimiento hablan por sí solos, que lo que tú pudiste lograr sobre el sufrimiento fueron manipulados por la mano soberana de Dios. Y R.C. Sproul termina: no hay santidad sin obediencia, y no hay obediencia sin santidad. Lo que estaba arriba yo lo escribí, lo que está abajo fue sacado de ahí. No hay obediencia sin santidad, y no hay
Desobediencia con santidad. No hay desobediencia con santidad y no hay santidad sin obediencia. Todo va incluido, decía Alci. Si obedeces a Dios, si eres esclavo de Dios, si haces vivir tu vida por Dios, si caminas por Dios, todo es para Dios. No hay nada fuera de Dios. No, porque entonces ¿a qué Dios es que le estamos creyendo? ¿A qué Dios es de qué Dios es que nos estamos aferrando? Todo es en Dios y todo comenzó con Dios y todo termina con Dios. Santiago nos va a ayudar a nosotros a comprender la magnitud de nuestra vida de fe, de nuestra vida, cómo caminamos, cómo seguimos esta vida. ¿Qué hacemos, qué no hacemos por nuestra vida? ¿A quién nosotros obedecemos y a quién no obedecemos? ¿Y qué no obedecemos? De Dios. Que Dios nos ayude a comprender en estos pasajes que vamos a ver más adelante que la gloria es dada a Dios y que sin esclavitud no hay resultado de un buen discípulo. No hay resultado de un buen discípulo pulido, diseñado, capacitado para la labor del Evangelio. Tiene que hacerte esclavo primero. Esclavo de lo que Dios tiene por delante en nuestra vida. Esclavo. Esclavo correspondientemente en toda la magnitud que tú y yo decimos que tenemos a Dios. Te di 6 parámetros para tu vida diaria, te lo voy a repetir. 1, una vida crucificial. Una vida completamente a la labor del Evangelio. 2, una fe que posee buenas obras. 3, una pasión por las cosas que a Dios le agradan. 4, una vida bien vivida, con gozo y una esperanza futura. 5, una pasión por el servicio a ti y hacia los demás. Eres tú primero, porque Santiago no va personalmente y después evidenciarlo eso. No que si tú ves a una persona en la calle, tú te vas a gloriar porque le está dando un pedazo de pan porque lo necesita. No, fue tu fe que te movió y tu obra así o no. Ya lo vamos a ver más adelante. Oremos. Señor, ¿quién como tú, Padre? ¿Quién como tú que eres glorioso, majestuoso, benevolente, digno de toda confianza, digno de toda realidad en nuestro ser? Señor, permítenos analizar bien lo que tú tienes que decirnos, a vivir lo que tú tienes que decirnos con esta palabra, a vivir para ti, no para mí, no para lo que soy, sino para ti. Señor, que esta carta de Santiago nos haga ver que necesitamos obediencia para experimentar tu santidad, para vivir una vida auténtica, para vivir un diseño tuyo, en el matrimonio, en la sociedad, donde quiera que nos encontremos. Señor, tú eres digno de toda recompensa. Tú eres digno de toda exaltación. Tú eres digno de toda benevolencia. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es digna. Tu palabra es gloriosa. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces por mí, por lo que tú haces por esta audiencia, por lo que tú haces por cada ser humano cristiano que está empaldecido por todo el mundo. Señor, háblanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mientras vemos estos pasajes, estos capítulos de Santiago. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.